Bien, vamos entonces a revisar lo que es el trabajo en integración de servicios para poder obtener un esquema estrella que pueda ser trabajado como un datamart o un cubo de datos dentro del trabajo de integración de servicios, que es extraer data desde una base de datos que es Norwin, que es una base de datos de Microsoft, de versiones de prueba. Actualmente se ha actualizado a una base de datos que es pues AdventureWorks o Contoso, ¿no? Creo que son las bases que actualmente maneja Microsoft. Sin embargo, esta base de datos Norwin es la que actualmente vamos a utilizarla hoy para poder trabajar. Entonces, esta base de datos Norwin es una base de datos que establece el trabajo del procesamiento transaccional, ¿no? Viene de sistemas que ya existen, que recolectan datos en cuanto a ventas, a inventarios, en cuanto a envíos de mercancía o de productos. Entonces se mantiene todo un conjunto de tablas para poder trabajarse como proceso transaccional. La idea es construir un datamart que pueda desarrollarse como un esquema estrella y conseguir la tabla de hechos de, de este modelo a partir de las ventas. Las medidas que se están trabajando son la cantidad de ventas y el monto de ventas. Además, tendrá tres perspectivas definidas por las dimensiones como son cliente, producto y tiempo. ¿Cómo pasamos entonces del proceso transaccional a tener un modelo ya dimensional? Es decir, con una tabla de hechos y con tablas de dimensiones. Vamos a revisar el trabajo que hemos hecho en diseño y que hemos venido haciendo. La idea es los siguientes pasos. Trabajar la dimensión clientes, trabajar la dimensión producto, trabajar la dimensión tiempo, que son las tres dimensiones a trabajar. Luego estacionar un poco los hechos, la tabla de hechos de la base del datamart, que va a ser llamada BD Polaris, y luego de estacionarlo un momento como hechos, por cuestiones de llaves subrogadas o llaves generadas, vamos luego recién a pasar a la tabla de hechos polares. En tiempo de diseño, cuando se va trabajando, nosotros podemos trabajar en principio en la conectividad. Por lo tanto, si nosotros queremos pasar de Norwin, que es el proceso transaccional, hacia una base de datos llamada Polaris, que la he creado, simplemente es cuestión de crear una base de datos, nueva base de datos. Vamos a construirla de manera directa. Simplemente va a estar vacía. BD Polaris, así se va a llamar. Y la vamos a crear. Con crearla, nosotros ya tendríamos una base de datos que pueda revisar lo que, lo que es el datamar o el cubo de datos. Podría recepcionarlo. Por lo tanto, BD Polaris se convertiría en el datamar que va a recibir la data desde Norwin. Sin embargo, hay algunos criterios a tomar en cuenta en una base de datos de ese tipo. El diseño va a ser el siguiente: mantener la dimensión tiempo, la dimensión clientes, la dimensión producto. Vamos a tener que crear llaves para cada una de las dimensiones que luego van a ser definidas en una relación de 1 a muchos sobre hechos polaris para tener estas llaves. Una de las cosas que no debemos olvidar es de que pueden existir, dado que vamos a construir llaves unitarias o llaves que se van autogenerando, no debemos olvidar un principio bastante interesante, que es el del grano. La granularidad implica tener en su momento llaves que pudieran dar esa granularidad. Por ejemplo, para un hecho venta o para un hecho envío, casi siempre vamos a tener órdenes de compra o una factura de compra. Aunque no se dimensiona la factura o la perspectiva de documento o de evento del negocio o documento de control, como dimensión generada siempre es importante tenerlo.
Entonces, en el diseño no hay que olvidar también esto, de las dimensiones degeneradas. Por lo tanto, vamos a empezar a construir. Si empezáramos a construir, nosotros utilizaríamos un data flow que está en la herramienta de la parte izquierda de la integración de servicios. Por ejemplo, podríamos traer ese data flow y traer una dimensión cliente. La dimensión cliente, cuando nosotros lo editamos como flujo de datos, va a tener un origen en Nordwind, que es el proceso transaccional. Pero, ¿qué origen debería tener? Acá vamos a presentar las consultas que se podrían tener de Nordwind. Y una de las cosas interesantes a explicar aquí es que pudiera trabajar los clientes de manera unitaria, o sea, de manera única y evitando duplicidades de registros, a veces de los clientes. Una de las cosas que en inteligencia de negocios se tiene en cuenta es eso, ¿no? Evitar duplicidad. Entonces hay una consulta aquí para lo que es el cliente. Es la tabla Customers que está en Nordwind, ¿no? Cuando nosotros ejecutamos esta consulta, básicamente lo que hacemos es mejorar el aspecto en cuanto a tener unicidad de clientes, pero también si nosotros observáramos en Nordwind lo que son customers o clientes, si nosotros miráramos qué datos tienen, esta tabla tiene lo que es su propia ID o identificación o código de identificación de cliente, pero hay algunas cuestiones, como por ejemplo existen lo que son valores nulos. Entonces hay que mejorar ese trabajo. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros lo que hacemos es mirar la consulta y lo primero que vamos a hacer es revisar y dejar solamente valores únicos. Para ello utilizamos un select distinct y para poder observar los valores nulos, hacer una consulta de condición sobre si es nulo el registro. Por lo tanto, si nosotros observamos, o como habíamos revisado en región, lo que es valores nulos, lo que vamos a tratar de llevar es valores vacíos en vez de nulos. Recuerden que un valor nulo implica la no existencia, pero un valor vacío implica la existencia, pero como su nombre lo indica, vacío. Ahora, esa es una de las cuestiones a ir mejorando. Cuando hagamos en el diseño, en el trabajo del flujo de datos para lo que es el flujo de control de un flujo de datos para la dimensión cliente, nosotros entonces vamos a ir hacia Nordwind y luego tendríamos que cargar hacia la base de datos Polaris que hemos construido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que necesitamos son dos conexiones. Voy a tratar de trabajar una conexión general solamente hacia la instancia y una conexión de manera específica hacia BD Polaris que he creado. Para hacerlo simplemente usted haga clic derecho y haga la conexión OLEDB. La conexión OLEDB le va a permitir a usted ir a los contenedores por instancia de SQL Server bajo la tecnología de Microsoft. Luego vaya a Nueva y usted va a poder trabajar las dos conexiones. Una debe apuntar a Nordwind y la otra debe apuntar a Polaris. Sin embargo, para trabajar Nordwind lo voy a hacer de forma general. De forma general significa solamente ir a la instancia. Puede ser IP o de forma local, como estamos trabajando en diseño, poder tener una revisión hacia el punto de conexión local de la instancia de SQL. Es preferible trabajar una autenticación de SQL Server. De ahora en más, si vamos a construir cubos bajo Microsoft, se va a requerir de cierta información personal y de seguridad para los cubos de datos. Por lo tanto, es necesario trabajar o mantener la seguridad a través de la autenticación de SQL. En el administrador de conexiones, si usted no elige una base, está yendo solamente hacia la instancia. Entonces, si solamente fuéramos ahí y probamos la conexión y la conexión automáticamente se prueba de manera correcta, usted está yendo a la instancia. Yo ya la tengo acá.
está aquí, local y bueno, rmore, mi apellido. Y ahora vamos a ir de manera específica a Polaris. Hemos creado Polaris y vamos a editar una nueva conexión. Los pasos son los mismos a la fase anterior, es decir, un servicio local y tener la autenticación de SQL Server de manera como buena práctica, ¿no? Para poder tener seguridad. Y más si vamos a construir en algún momento cubos. Pero ahora sí, para ser específicos, pudiéramos seleccionar la base de datos Polaris que trabajamos y que vamos a trabajar para el cubo de datos. Cuando yo elijo la base y pruebo la conexión, no estoy apuntando como en la conexión anterior solamente al servicio o al servidor, sino estoy conectándome hacia una base de datos directa. Entonces, ese tipo de conexiones son las que vamos a utilizar a modo de ejemplo. Estábamos en el flujo de control para la dimensión clientes y trabajar esa dimensión desde el origen hacia el destino, es decir, el origen transaccional hacia ya el modelo dimensional que quisiéramos. Cuando trabajamos los flujos de datos, trabajamos entonces la conexión hacia Norwin. Vamos a utilizar lo que es un origen, vamos a trabajar origen, y dentro de los orígenes tenemos lo que es OLDB. Origen significa que yo voy a ir hacia el sistema transaccional, de donde quiero yo recolectar datos. Y cuando hablemos de destino, estaríamos hablando del proceso de cargar datos. El proceso de orígenes sería extracción dentro del proceso ETL. Esto se ve bastante reflejado en la herramienta que estamos utilizando de Microsoft Integración de Servicios. Entonces vamos a ir a Customer Norwin y vamos a editar. Y lo que vamos a utilizar en Norwin es la sentencia SQL que habíamos establecido acá, en la que no tenemos nosotros valores nulos y además tratamos de tener valores únicos con la sentencia SelectDistinct. Entonces, en el proyecto de integración de servicios, para lo que es el flujo de datos, para lo que es la carga desde el proceso transaccional, hemos usado Norwin y podemos ver de manera de vista previa estos elementos que ya están definidos. Y vemos que lo hemos consultado y se pueden trabajar como extracción. Y luego esto lo vamos a llevar hacia una dimensión clientes ya en el datamar, que es BD Polaris. Una de las cuestiones interesantes es que cuando ya tenemos el destino, porque este es un destino, para poder llevarlo hacia la dimensión clientes en Polaris, si nosotros damos clic derecho y editamos, y además hemos generado la conectividad desde el Customer Norwin, desde la consulta de extracción de clientes de Norwin, y lo vamos a cargar hacia lo que es clientes en Polaris. Si nosotros editamos Polaris, nosotros podríamos construir directamente, de acuerdo a como el link o el enlace que se viene desde la extracción, poder conseguir una tabla de manera directa. Así que podríamos decir nueva y automáticamente, como he conectado desde el origen de datos y yo soy un destino, automáticamente me dice que debo crear una tabla para que reciba esa data. Sin embargo, ya en el modelo de dimensional que queremos trabajar, nosotros tenemos al Customer DIM o a los clientes o a la dimensión cliente como dimensión. Entonces tiene que tener de manera unitaria una llave para un solo registro, SelectDistinct, y también debería no tener valores nulos bajo las características que queremos revisar. Un valor nulo no tiene información o no tiene dato, en todo caso. Bien, bajo ese criterio vamos a estructurar en integración de servicios la creación directa de quien deba recibir estos datos. Por lo tanto, no me basta con solamente definir la tabla solamente porque Norwin me lo envíe. Debo hacer los cambios necesarios a través de esta consulta, que es la que está enviando la data. Pero recuerde usted que va a tener o va a ser una dimensión cuya cardinalidad va a ser 1 hacia la tabla de hechos, que es mucho. Por lo tanto, se establece de que
deberíamos crear una tabla DIN clientes, pero que tenga lo que es la llave identidad o la llave como identidad y haciendo un crecimiento de 1 en 1 y no nulo como llave primaria. Además de crear los campos necesarios para que se reciban los datos, debo crear justamente esa llave primaria para poder desarrollarlo. Así que si estamos en tiempo de diseño, nosotros ya lo deberíamos copiar, en este caso, esta consulta para poder tener la creación de la tabla. Esto implicaría el cambio que les mencioné, es decir, tener la llave subrogada o la llave creada y también tener lo que es la construcción de la llave primaria, alterando lo que es la tabla. No solo construyéndola tal como viene, sino a través de generarle la llave y la definición de identidad autoincremental. Bien, bajo ese criterio ya tenemos nosotros clientes. Nosotros ya teníamos, en vez de Polaris, clientes. En tiempo de diseño usted puede crearlo, pero tomando en cuenta el modelo o el diseño del datamart. Bien, una de las cosas que hacemos cuando hacemos carga es revisar las asignaciones en el editor de destino o LDB. Esas asignaciones son estas. Hemos de anotar de que en el destino hemos definido de que la tabla tenga una llave autoincremental, la cual no recibe datos porque basta con que un registro se agregue y automáticamente generará la llave. No olvidemos generar estas asignaciones. Por lo tanto, se omite como columna de entrada, pero en la columna de destino sí existe la creación de la llave autoincremental. Aceptamos esto. Lo mismo va a suceder cuando nosotros en el flujo de control tengamos lo que es la dimensión producto. Si tenemos la dimensión producto, igual vamos a necesitar trabajar una consulta que permita definir esa dimensión. Según el diseño, la dimensión producto, que está aquí, debería tener la identificación del producto en el sistema transaccional o de aplicación y además debería estar relacionado con categoría. Esto porque en el principio de trabajo de lo que es inteligencia de negocios se requiere de que nosotros trabajemos jerarquías. Por lo tanto, una categoría de producto contiene varios productos. Tengo una jerarquía, por lo menos un nivel que permita un grano hacia los productos, como detalle. Entonces necesito construirlo a partir de lo que el sistema transaccional de Norwin tiene. Entonces, en Norwin, ¿qué tenemos nosotros? En Norwin, cuando revisamos, podríamos hacer una consulta que relacione justamente esos elementos. Relacione tanto productos como categorías. Esta relación me permite tener, por ejemplo, la siguiente consulta. Recuerde que es una consulta y en tiempo de diseño esta consulta me permitirá generar la tabla. Entonces tendríamos lo siguiente. El producto con su código, pero además relacionado con su categoría. Y los elementos de descripción como nombre, que en inteligencia de negocios implica desnormalizar lo que tenía normalizado en Norwin para Polaris. Esta consulta me permitirá en el flujo de datos, en el flujo de control para el flujo de datos dimensión productos, revisar eso. Entonces, cuando editemos la dimensión productos como flujo de datos, iremos a Norwin, iremos a hacer la consulta usando Norwin y estamos usando la conexión directa hacia el servicio o hacia el servidor y podemos revisar la vista previa. Y claro, es la consulta en la cual yo quiero que tanto las categorías como los productos estén en una sola tabla. No está normalizado, no está ni en primera, ni en segunda, ni tercera forma normal. Se denormalizan los datos para poder tener una jerarquía. Lo mismo ha sucedido cuando nosotros trabajamos la dimensión cliente respecto a conectividad. Hay que recordar que si estamos yendo a Norwin, no estoy yendo a Polaris. Si estoy yendo a Norwin, al editar la extracción, estoy utilizando el use Norwin, tanto en clientes como en productos,
y la administración de conexión va hacia el servicio, va hacia el servidor. Bien, entonces seguimos en producto. Hemos conseguido en producto tener la consulta que permita construir la dimensión cliente, la dimensión producto. Ahora tiene que cargarse como dimensión productos en Polaris. Nosotros vamos a hacer lo mismo, vamos a editar para ver u observar bajo la conectividad ya de Polaris y la tabla productos. Claro, en tiempo de diseño debería yo generarlo de manera nueva y poder en tiempo de diseño crear la tabla. Pero nuevamente, hay que recordar que ese diseño implica que el producto tenga una llave por identificación y autoincrementada, además de sus campos que ya vienen de la consulta que hemos hecho. Por lo tanto, es necesario no solamente pedir que se cree la tabla que reciba la data, sino también crear, acá lo tenemos, crear la dimensión productos, pero agregando lo que es la llave primaria, no nula, porque va a ser llave, y alterándola para que exista la restricción de llave primaria, para lo que es este campo autoincremental. Algo que no aparece si lo estamos haciendo en diseño, porque simplemente la consulta construye los campos. Entonces es necesario para tener el diseño de lo que es el datamar, es necesario construir esas llaves o esa llave para poder trabajar. Entonces es necesario, si estamos en tiempo de diseño, construir esa tabla. Por lo tanto, voy a hacerlo. Vamos a definirlo y luego lo que vamos a hacer es ponerlo acá. No solamente nos creamos con crear la tabla, sino que también debemos agregar el campo identidad y definir lo que es la alteración para que exista la restricción de llave primaria. Cuando yo dé aceptar, se va a crear la tabla. Para el caso, ya la tengo. Ha creado DIM productos dentro de la conectividad de Polaris. No hay que olvidar que debemos ir, cuando estamos en destino para carga, a las asignaciones. En las asignaciones, nosotros desarrollamos y observamos que la relación es 1 a 1, salvo para la columna destino, que es la llave creada de forma incremental para los productos. Por lo tanto, se omite lo que es la columna de entrada. Bien, he creado entonces la dimensión para productos con lo necesario. Una de las tareas para lo que es el flujo de datos que está aquí es la dimensión tiempo. En diseño, la dimensión tiempo tiene bastante interesante estructura. Es decir, también debe tener una llave autoincremental, pero además debería partir la fecha de tal manera que podamos tener una jerarquía bastante amplia. Es decir, basta con SQL tener la fecha y usted podrá tener el año, el trimestre, el mes, poner el nombre del mes en texto o en string o en cadena, poner el día de la semana o poner el número de la semana del año o poner el día en texto como string, como nombre del día. Bien, al poner el nombre del día, también podríamos nosotros observar de repente para estos hechos ventas en las cuales se hacen por día o por trimestre o por año. A eso se le llama jerarquía y granularidad. Bien, entonces vamos a crearlo. Vamos a hacer una consulta que nos permita ver cómo podría quedar esa tabla en la base Polaris. Entonces vamos a fiarnos de crear esas fechas y partirlo o generar su parte respecto a año, trimestre, mes, semana, día de la semana, día del año y día del mes. Entonces, si nosotros hacemos un select y lo hacemos sobre el campo order date de la tabla orders es como si fuera la facturación o las ventas o la orden para lo que es el trabajo de la cantidad o el monto de venta. Si nosotros hacemos una consulta hacia la tabla orders, la hacemos sobre Norwin porque es el origen
y ejecutamos, observamos que la fecha bien se puede partir. Entonces, esta es justamente definición por fecha, de manera única, para fechas únicas, no tener fechas repetidas, sino de manera única, a partir de los datos reales o los hechos reales de las órdenes hechas. Entonces, se necesita trabajar partes de la fecha. Y como se observa, lo hace muy bien y además hemos utilizado el select-distinct para poder tener filas únicas, es decir, fechas únicas. Recuerden que la orden puede haber habido más de una orden, más de 10 órdenes de repente en un día, pero como es una dimensión temporal, se requiere de manera única. Sabemos que aunque hayan habido 10 órdenes el día 14 de mayo del 2020, basta con en dimensión o en el modelo dimensional, como es una definición de 1, bastaría con tener solo una fecha para el 14 de junio del 2020. Aunque proviene de órdenes y hayan habido varias órdenes, basta con tener 1. Por eso es necesario el select-distinct. Entonces, esta es la consulta justamente que necesitamos para construir esa dimensión. En integración de servicios, lo que vamos a hacer es justamente un flujo de datos. Para que lea desde Norwin, vamos a editar esta tarea de flujo de datos y vamos a traer el tiempo desde Norwin. ¿Cómo lo traemos? Lo traemos con la consulta en la que hemos partido lo que es la fecha desde órdenes. Nuevamente, si revisamos la conexión es hacia la instancia del servicio o del servidor. Entonces, por lo tanto, debo darle el use Norwin para poder generar la consulta. Si hacemos una vista previa, observamos que la consulta se realiza. Justamente en el destino que va a ser BD Polaris necesitamos una tabla muy parecida. Lo vamos a hacer. Conectividad hacia el servicio, por eso usamos use Norwin y vamos a aceptar. Luego, ¿quién debe recibir o dónde se debe cargar? Se debe cargar en BD Polaris como dimensión tiempo. Vamos a editarlo y podríamos nuevamente en tiempo de diseño decir que se cree nueva. Claro, va a crear con los campos que vienen, pero recuerda que estamos teniendo nosotros una dimensión por construir en cuanto al tiempo. Por lo tanto, es una tabla que tiene una llave primaria, además de sus campos. Debemos hacer esa modificación en tiempo de diseño cuando nosotros hacemos esta creación de tabla. No la dejamos así. Entonces, ¿qué modificación se debe hacer? Se debe hacer la modificación temporal para esa dimensión. Igual, nuevamente, tener una llave que pueda crearse de manera idéntica y autoincremental, además de sus campos, y alterar la tabla para que pueda tener la restricción de llave primaria. Entonces, esta es la consulta que la modificamos y las modificaciones son esas, ¿no? Por supuesto, tener la definición de identidad y tener lo que es la alteración de la tabla para poder tener la restricción de llave primaria. Esto ya lo he hecho y en tiempo de diseño ya tendría la dimensión tiempo. Por lo tanto, lo único que me falta es las asignaciones. No hay que olvidar el autoincremento, por lo tanto la columna de entrada se omite y la columna de destino se autogenera para lo que es en Polaris. Bien, eso sería lo que es el trabajo para la dimensión tiempo. Ahora necesitamos los hechos. En un modelo en la cual trabajamos una tabla de hechos o un fact table o una tabla de ventas, como es el caso para Polaris, hay dos campos necesarios, que es las ventas por cantidad y las ventas por monto. Estas ventas por cantidad o ventas por monto son las medidas necesarias para que, dependiendo de la consulta que yo quiera o la granularidad que quiera consultar, en la tabla de hechos permita responder con mediciones. Aunque pueden haber agregaciones luego, es decir, con las medidas poder crear otras, es necesario que en tiempo de diseño tengamos esas medidas
que por supuesto están relacionadas a los indicadores que la inteligencia de negocios ayuda o aporta como información para la toma de decisiones. En este caso son las medidas. Lo que vamos a trabajar entonces es un estacionamiento. En el flujo de control vamos a trabajar un estacionamiento o un stage antes de llevar la tabla de hechos a Polaris. ¿En qué consiste esta tabla de hechos estacionada? Implica por la consulta siguiente tener lo siguiente. Poder tener un estacionamiento en el que desde las tablas transaccionales o desde el modelo transaccional se tiene lo que es el código del producto, el código de cliente y también vamos a agregar lo que es el código de orden, además de la fecha. En clase había sucedido el problema, en clase habíamos tenido el problema de que, ¿qué es lo que pasaba? Como estamos hablando de tener las llaves, y por supuesto la teoría me dice que las llaves deberían ser las dimensiones definidas como una relación de 1 a muchos sobre la tabla de hechos, acá en el diseño, se refiere a tener la llave del producto y la llave de cliente y la llave de la fecha, que claro, estas las hemos generado, pero no hay que olvidar que es necesario muchas veces tener una unicidad para el grano. De ahí que tengamos la idea de que no olvidemos una dimensión degenerada. Esta dimensión degenerada es lo que permite el documento de control o tener el grano último dentro de la definición de la tabla de hechos. En clase tuvimos esa dificultad, no lo habíamos tomado en cuenta. Ahora sí, lo vamos a tomar en cuenta además de la llave o como parte de la llave para lo que es la tabla de hechos. Sin embargo, no va a usarse estas llaves. No se van a usar estas llaves. Se van a usar aquellas que hemos generado. Por lo tanto, vamos a agregarle una relación a través de una vista, la podemos consultar, para tener ya sobre Polaris, ya no usamos Norwin, porque nos hemos estacionado un momentito la tabla de hechos y ya pertenece a Polaris. Entonces vamos a estacionarnos ahí y observar cómo trabajar el hecho ya con las llaves autogeneradas e incrementales de cada una de las dimensiones. Entonces podríamos hacer nosotros una consulta a modo de vista solamente a Polaris, es esta, que también está compartida y corregida. ¿Cuál ha sido la corrección? La corrección ha sido la siguiente. La corrección ha sido en la tabla ya de hechos agregar lo que es el ID de orden para poder construir la tabla de hechos Polaris. Hemos construido el ID de orden. Además de las 3 llaves que debería contener la tabla de hechos, debería tener el ID de orden como lo que es una llave degenerada. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que esta orden tiene ya un monto y una cantidad que pudiera diferir y hacer un registro único. Por lo tanto, aunque depende de las 3 llaves, de las dimensiones, también depende de la unicidad que le da la orden o la factura para el envío, que debería ser único para el monto y la cantidad. Entonces, ese ha sido el cambio en hechos polares. Por lo tanto, ¿qué hacemos para hacer ya la transformación o el trabajo de extracción en lo que es ya primero el stage, ¿no? El stage. Al editar el stage para enviarlo, primero vamos a ver cómo traerlo desde la tabla de hechos para estacionamiento desde Norwin. Usamos la instancia general y usamos una consulta, el useNorwin, en la cual, si lo vemos por vista previa, contiene la consulta que habíamos estado revisando. Es decir, el ID de producto, el ID de customer, el ID de orden, ahora sí lo hemos tomado, el ID de orden, y también la fecha.
como llaves, además del monto y la cantidad. Pero esto mantiene aún la lectura desde Norwin y lo vamos a llevar para que sea un estacionamiento, es decir, mantenerla estacionada en Polaris mismo. Así que lo que hemos hecho simplemente es llevar esos datos tan igual. Así que aquí no vamos a hacer un cambio. Simplemente vamos a llamarlo stage hechos Polaris. Y no vamos a crear una llave. Simplemente vamos a bombear la data hacia Polaris y estacionarla en esta tabla. Por supuesto va a mantener los ID, tanto de producto, de cliente, de orden y de fecha, desde el proceso transaccional de Norwin. Pero lo vamos a estacionar la data antes de cargarla al datamar, la vamos a estacionar en esta tabla. Por lo tanto, no requiere de llave o un manejo, simplemente estamos enviando la data tal cual. Entonces hacemos las asignaciones en este flujo de datos y simplemente la relación es de 1 a 1 para lo que es esos atributos o columnas. Este estacionamiento entonces lo único que va a hacer es traer la posible tabla de hechos con las codificaciones de llave iniciales desde el proceso transaccional para bombearlo en un estacionamiento y mantenerlo. Ahora, ya para cuando sea la tabla de hechos en hechos Polaris, aquí sí necesitamos la consulta ya definida en una consulta solo de Polaris. Esa consulta es la siguiente. Esa consulta es la siguiente. Ya lo hacemos no sobre Norwin, no sobre Norwin, sino ya en el estacionamiento de Polaris. Así que en vez de Polaris hacemos la consulta. Bien, ha cambiado. Ha cambiado desde a través de la consulta. Los registros ahora en Polaris, ya no lo estamos en Norwin. Esta consulta lo que ha hecho es tomar ya las llaves necesarias desde las dimensiones que ya están en Polaris y agregarlas. Sin embargo, esta consulta debe ser modificada. Como nos damos cuenta, no mantiene el order ID. Por lo tanto, esa consulta se modifica. La modificación de esa tabla es la siguiente. Esta nueva consulta, que también se puede, a veces en tiempo de diseño, hacer a modo de vista y poder tener la consulta, nos da lo siguiente. Es muy parecida a la anterior. Déjenme tomar toda la consulta. Aquí está la consulta y esta consulta ya tiene las llaves tanto de la dimensión cliente o customer, dimensión product o producto, la dimensión time o tiempo, y además se le ha agregado el ID order porque debe unificar o, perdón, ser único
para lo que es la orden o el envío a partir de la facturación o la orden. Por lo tanto, además del monto y la cantidad, se tienen estos 4 columnas. Las llaves que provienen de las dimensiones y de la dimensión degenerada que ayuda a tener una unicidad de registro para lo que es monto y cantidad. Esta es la tabla de hechos que sí necesitamos, no solamente a través de las llaves de las dimensiones, sino también hemos agregado la llave degenerada. Generalmente eso es lo que se maneja para este tipo de trabajo, ¿no? Para tener una unicidad. En el otro modelo o en el modelo que estamos observando, a veces también se trabaja con una llave única para el hecho. Bien, entonces vamos a crear este trabajo y agregar el ID de orden para lo que es la tabla de hechos. Lo hacemos entonces a modo de diseño, ya en un flujo de datos, hechos Polaris. Vamos a editarlo y estamos revisando que debemos extraer desde el mismo Polaris la consulta en la cual nos conectamos hacia Polaris. Vamos a extraer del mismo Polaris desde el estacionamiento o desde el stage y ya observamos que están los cuatro campos: el key de customer, el key de producto, el key de time y lo que es la dimensión degenerada a partir del orden, que hace único el monto y la cantidad. Debemos construir esta tabla, así que aceptamos y lo vamos a enviar hacia un destino, en este caso el mismo Polaris o BD Polaris, y vamos a editar. Debería yo construir en tiempo de diseño la tabla. Aquí está ya hechos Polaris. Y hechos Polaris, a partir de la consulta que se ha traído, ya puede construir una tabla de hechos, que contiene además el ID de orden. Sin embargo, es necesario entender de que para tener esta relación, la tabla de hechos tiene que tener la llave primaria o su llave primaria, que en este caso, tal como la teoría lo define, la llave primaria sería la conjunción de las llaves de sus dimensiones. En este caso, la llave va a ser tanto desde DIN cliente, desde DIN producto y desde DIN tiempo. Además, vamos a agregar la llave de ID order para tener un registro único, ¿no? De monto y cantidad. Eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, creamos, pero teniendo en cuenta esos elementos. Por lo tanto, en la creación ya de la tabla de hechos o hechos Polaris, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Es la misma tabla. Es la misma tabla, solo que hemos tomado en cuenta lo siguiente. Al ser llaves primarias deberían ser no nulas las 4 que van a definir la llave en la tabla de hechos para Polaris. Por lo tanto, hemos alterado para que ahora la restricción vaya hacia crear las llaves foráneas, hacia las dimensiones. En este caso son 3, tanto para lo que es clientes, tanto para lo que es producto, tanto para lo que es tiempo. Pero además construir la llave primaria a partir de 4 campos. La llave primaria tendría el customer, el producto, el time y además el order ID. El order ID para tener unicidad de registro, para monto y cantidad. Entonces creamos, en este caso yo ya lo tengo, y es la tabla hechos Polaris. No olvidar que cuando hacemos carga tenemos que ir a las asignaciones en el editor de destino. En este caso sí la correspondencia es de 1 a 1. La correspondencia es de 1 a 1. Si no fuera posible, revise por favor todo, porque Order ID pudiera no estar conectado si hemos seguido un poco la práctica del laboratorio anterior. Pero debería estar unido de 1 a 1, inclusive Order ID, porque va a ser parte ya de la llave primaria de la tabla de hechos. Bien, le damos a aceptar
y ya tendríamos ese trabajo. Claro, en tiempo de diseño podría ir construyendo las tablas tal como lo hemos mencionado. Sin embargo, ya tenía yo el trabajo definido para lo que es integración de servicio. Ahora, ¿qué es necesario hacer para que esta ejecución se dé? Definitivamente debo ir hacia Polaris y si quiero hacer una sola carga y limpiar toda la base, tendría que eliminar las tablas y volverlas a crear. Entonces, lo que he hecho es limpiar registros de la base Polaris, pero vamos a modificarlo para que no solo sea limpiar registros, sino que sea limpiar las tablas. Entonces, al limpiar las tablas en la base Polaris, si nosotros editamos, lo que hemos hecho es ir hacia Polaris como conexión para poder hacer una entrada directa y lo único que hemos hecho es lo siguiente, hacer un drop table para eliminar las tablas. Hemos empezado por la tabla de stage y de hechos porque justamente es la que contiene las relaciones. Entonces vayamos a tener problemas sobre querer de repente una dimensión eliminarla cuando está relacionado. Así que estamos en ese orden. Revise este orden para este script, ¿no? Esta tarea de ejecutar SQL. Es el orden. Eliminar el stage, eliminar los hechos, eliminar las dimensiones, cada una de ellas. Luego de limpiar las tablas, lo que hacemos es crearlas para que puedan recibir la data. Ya no estamos en tiempo de diseño, sino queremos que lo ejecute. Entonces le damos a editar y lo que vamos a hacer aquí es traer todo el archivo donde está la creación de tablas. Podemos ir a examinar y ejecutar esa tarea SQL. Es una tarea de ejecución SQL de entrada directa, pero vamos a traerlos desde un archivo. El archivo contiene toda la creación de tablas. Es el archivo siguiente. El archivo es tablas Polaris. Es este archivo. Este archivo lo que contiene es la creación de la dimensión clientes, con sus alteraciones para llave primaria, dimensión productos con su alteración para llave primaria, la dimensión tiempo para la variación de su llave primaria, construirla, el stage de hechos, construirlo, para tener un estacionamiento previo antes de la tabla de hechos final, la tabla de hechos en sí, hechos Polaris, con su alteración para lo que son las llaves foráneas que debe contener, que son tres, las llaves foráneas, y construir una llave primaria, con los 4 elementos: cliente, producto, tiempo y order, o el orden, o el ID de orden. Entonces, estas tablas Polaris como archivo lo voy a llamar desde este trabajo de tarea de ejecutar SQL. Yo lo tengo aquí. No es un archivo SQL, sino un archivo TXT. Lo puede cambiar acá. Y aquí está tabla Polaris. Esta es la que vamos a utilizar. Entonces, si ya la utilizamos, viene acá como entrada directa a ejecutarse. Viene a ejecutarse. Bien, entonces lo que hemos agregado a el trabajo de los flujos de datos de las dimensiones, del stage y de los hechos es mejorar para tener el order ID desde el estacionamiento hasta lo que es la tabla de hechos. Anteriormente pudiéramos pensar en que debemos tener las 3 llaves primarias de las dimensiones, pero la llave degenerada es importante para que no exista duplicidad al momento de generar el trabajo sobre la granularidad que queremos, ¿no? Bien, y lo que hemos agregado entonces son scripts SQL para limpiar las tablas, no tenerlas, y volverlas a crear. Y luego ya hacer el bombeo de datos. Si esto lo hacemos, debería ejecutar. Si le damos iniciar, va a ir haciendo las tareas.
hace la tarea de limpiar las tablas en Polaris, luego hace la creación de las tablas en Polaris, luego hace la dimensión de clientes, luego hace la dimensión de productos, la dimensión tiempo, estaciona antes de bombear hacia la tabla de hechos y construye la tabla de hechos. Significa eso que lo ha hecho acá en Polaris. Significa que lo ha hecho en Polaris. Y ya tendríamos nosotros este diseño. En este diseño tenemos la dimensión tiempo, hechos Polaris, como usted se da cuenta, no solamente va a contener la llave de cliente de producto y tiempo, sino de orden, por el nivel de grano que identifica el registro de monto y cantidad. Bien, entonces, en realidad lo que hace integración de servicios, lo que hace es eliminar estas tablas, elimina las dimensiones, elimina los hechos, el stage, y los vuelve a crear para que reciban la data nuevamente. Ahora sí ya tendría una ejecución directa. ¿Y por qué la necesito? Porque si en el sistema transaccional hubieran datos nuevos, simplemente me bastaría con ejecutar y ir a la lectura del proceso transaccional y volver a llenar los datos, ¿no? Entonces, esa sería una tarea bastante interesante que integración de servicios hace. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros ya con el cubo definido, ¿no? Con el cubo trabajado de Polaris? Este es el cubo de Polaris. Nosotros pudiéramos ya empezar a trabajar un proyecto con un cubo de datos. Porque recuerde, tenemos ya el cubo definido como modelo de estrella. Tenemos las dimensiones y tenemos su tabla de hechos y además sus medidas, el monto y cantidad. Eso lo podríamos hacer en un proyecto. Bueno, el proyecto está aquí. Solo para mostrarles. Habíamos definido de que la otra herramienta a trabajar seguidamente sería Análisis Service. Un proyecto de Análisis Service contiene lo siguiente. El siguiente es un proyecto de Análisis Service. El proyecto de Análisis Service contiene lo siguiente. Vamos a revisarlo. Contiene lo que es una conexión a Polaris, contiene una conexión a Vista, que es esta, que en la cual ya se mira la tabla de hechos y se mira lo que es el cubo mismo con sus dimensiones que las hemos trabajado y con la construcción del cubo. Y esto puede explorarse. Seguramente lo podemos explorar. La herramienta Analysis Service me permite a mí ya explorar el cubo. Claro, yo puedo trabajar, por ejemplo, las mediciones de tiempo. He colocado aquí una jerarquía en la cual tengo año, año, trimestre y mes. Si yo coloco hacia la consulta año, trimestre y mes, y observar, por ejemplo, como medición la cantidad la cantidad de productos, y le ejecuto, y ejecutamos, tendríamos nosotros una ejecución rápida de un informe para lo que es la analítica. Podríamos entender de que esto está en tiempo de diseño, pero en tiempo de consulta aparece lo que son las consultas. En SQL no, ya no. Lo que se trabaja son expresiones multidimensionales como son el MDX. Entonces, el MDX genera la consulta, pero recuerde que ya no es una consulta hacia una tabla, es una consulta hacia un cubo de datos. Ahora, además, en un proyecto de análisis service, como ya tiene que ver con analítica, porque estamos hablando de un proceso analítico en línea o lab, para los cubos o lab, nosotros podríamos estructurar, por ejemplo, minería de datos. La minería de datos nos sirve para que nosotros podamos, a partir de la data que hemos recolectado, conseguir información como toma de decisiones. Por ejemplo, este modelo, que es un modelo de clúster, el modelo de clúster me permite a mí revisar, por ejemplo, al hacer bueno, acá me pide volver a ejecutarlo. Lo que le he pedido es que clusterice tanto lo que es
A ver, déjenme, está ejecutando. Lo que me permite a mí es observar analítica. ¿Ya? Me permite a mí observar analítica. Por ejemplo, podríamos nosotros observar los clústeres por categorías, observar los perfiles del clúster, por ejemplo, y aquí me está indicando algunas cuestiones bastantes de minería. Un clúster lo que hace es agrupar, o sea, cómo es que se agrupan los productos, cómo se agrupan las categorías, cuánto es el monto o la cantidad, aunque he hecho la consulta sobre cantidad, de productos se mueven en el negocio que estamos revisando, ¿no? Por ejemplo, hay algo que podríamos revisar, algo bastante rápido en un clúster, para que ustedes observen minería, es por ejemplo que la cantidad de productos pueden estar relacionados. Los productos se pueden relacionar. Por ejemplo, pudiera observar el clúster más alto en cuanto a cantidad, podría ser este clúster, el clúster 3, que tiene cantidades superiores a 1276 productos. Pero, ¿qué productos son? Ya el clúster me lo dice. En la parte superior estamos hablando, por ejemplo, que los productos en categoría, los que más se mueven, son confecciones, alimentos, productos para el día. El clúster o un primer clúster bastante alto en cuanto a cantidad es este. Entonces está referido a confecciones, que debe ser ropa, alimento y productos del día. Otro clúster bastante interesante que tiene niveles altos podría ser el clúster, a ver, el clúster 5. El clúster 5 tiene ventas alrededor de 751 o 752 productos más o menos. Entonces, este clúster que contiene, confección, alimento, condimentos y bebidas. Entonces clusteriza y revisa cómo pudiera las categorías de productos, cómo se están moviendo en cuanto a cantidad, de repente en un almacén o de repente en la venta, como es el caso que estamos haciendo. Entonces a esto queremos llegar cuando nosotros hacemos un cubo de datos. Lo hemos hecho con el proyecto de Norwin. Voy a cerrar este proyecto. Llevado hacia el Datamar de Polaris, ¿no? Para ejecución. Bueno, ese sería el trabajo. Entonces nosotros hemos ampliado la idea hacia limpiar la tabla y crear las tablas en BD Polaris. Pero además recuerden que hemos agregado el campo hacia lo que es el stage y la tabla de hechos del ID de orden para poder desarrollar la unicidad de registro por cantidad y monto. Bien, ese es el trabajo para realizarlo. Bien, gracias y nos vemos en una próxima forma de laboratorio. Gracias.